Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a una nueva charla organizada por el Parque Empresarial Austral. En esta oportunidad vamos a hablar sobre gestión y liderazgo de equipos en trabajo remoto. Le damos la bienvenida a nuestro speaker invitado, Patricio Fey. Él es director del área académica Comportamiento Humano del IAE Business School. Durante la presentación pueden compartirnos sus preguntas por el chat para comentarlas a un espacio que vamos a abrir una vez terminada la charla. Vamos a esperar unos minutos para que se terminen de sumar más participantes y vamos a dar comienzo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos y bienvenidos. Vamos a estar un rato hablando sobre el desafío de trabajar en equipos remotos, dado una realidad que ya se ha planteado durante hace bastante tiempo, pero que ahora realmente es exponencial después de la pandemia del COVID-19. Entonces, yo lo que voy a hacer es comentarles algunos de los trabajos que hemos ido investigando en el IAE, también con otras escuelas, y me da la impresión que en estos temas somos todos un poco expertos y un poco ignorantes, ¿no? Todos nosotros, porque por un lado sabemos muchas cosas, porque tuvimos que empezar a las apuradas a trabajar de este modo, pero también estamos en el medio de todo este asunto, ¿no? Nuevas variantes de esta enfermedad, de este virus, perdón, y que hacen que esto como se renueve, ¿no? Es como el año de la marmota, todo el tiempo se renueva esta realidad en la que tenemos que seguir entrenándonos a trabajar de esta manera. De algún modo me reía un poco viendo los comentarios del chat, que no se escuchaba, que no, bueno, esas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Cuando estamos trabajando de esta manera. Lo que yo voy a hacer entonces es comentarles algunas de estas ideas, que seguramente ustedes tendrán un montón, y después vamos a dejar un espacio abierto para preguntas y para comentarios que cada uno tenga, pero de vuelta, yo honestamente no lo hago del lado del experto, porque yo creo que todos de algún modo, como decía antes, somos expertos en este tema. Y yo también soy ignorante y creo que ustedes también en cierto modo, ¿no? No sabemos exactamente cómo esto se está dando y cómo seguirá en el futuro. Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir una presentación que tengo preparada para que podamos ir tratando este tema entre todos. Lo primero que me gustaría hacer es pensar en esta realidad del trabajo de modo remoto, en realidad, como mitos y como realidades, ¿no? Es decir, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en este modo de trabajar. Si tuviera que preguntarles, por ejemplo, a cada uno de ustedes, si estuviéramos juntos presencialmente, será más fácil a lo mejor, pero ¿cuántos de ustedes querrían trabajar de modo presencial todos los días de la semana? Supongamos que los días de la semana son de lunes a viernes, los días de trabajo, ¿no? ¿Quiénes de ustedes quieren trabajar 5 días a la semana? ¿Quiénes de ustedes preferían trabajar, por ejemplo, 4 días a la semana? ¿Quiénes querrían trabajar 3? ¿Quiénes querrían trabajar 2? ¿Quiénes querrían trabajar 1 día a la semana de modo presencial? ¿O quién no querría trabajar ningún día de modo presencial? ¿Cuál es la realidad que hemos investigado? ¿Todo el mundo quiere trabajar de modo presencial? ¿O todo el mundo quiere trabajar de modo remoto todos los días? ¿O hay algún mix en el medio? Bueno, en este trabajo de investigación, como siempre son muy limitados este tipo de trabajos, lo que vemos es que las respuestas son variadas. Para mí será la ley del 2/3, 2 días / 3 días de modo presencial y el resto de modo remoto. No digo desde la casa porque en realidad podemos trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy trabajando de modo remoto, no en mi casa en este momento. Entonces, tampoco me gusta usar la palabra virtual. Como ven, trato de usar la palabra remoto y no virtual, o teletrabajo, por ejemplo, porque el hablar para mí de trabajo virtual tiene una connotación de no real.
Cuando hablo de virtual, me da la impresión de que estoy trabajando con un avatar, ustedes son un dibujo, ¿no?, de ustedes mismos. Ustedes son personas reales, somos todos personas reales que estamos conectados de modo digital, pero de modo real también. Entonces prefiero usar el término remoto y no virtual. Si esto fuera así, entonces lo que tenemos es 2 o 3 días en los que, si ustedes están de algún modo, ustedes hicieron su propia votación, en los que trabajaríamos, preferiríamos trabajar de modo presencial, no todos los días de modo presencial. Entonces, mito número 1, todo el mundo quiere teletrabajo todo el tiempo. Parecería que no es tan así. Si ustedes están de acuerdo con estos números incluso. ¿Y por qué también podríamos pensar que esto pasa? Cosa que estamos viviendo todos todo el tiempo, ¿no? Los riesgos del trabajo 100% remoto. Podríamos listar algunos de estas condiciones y podríamos agregar incluso muchísimas más. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy viendo que hay un grado de cansancio después de casi 2 años de pandemia que es muy alto. Entonces, el hastío, por ejemplo, la sensación de aislamiento, de desconexión con las demás personas, incluso puede haber bajas en el nivel de compromiso, porque de algún modo puede alentar el individualismo, el modo de trabajar de modo remoto. Si tenemos una cultura en el trabajo de generar un propósito común, de estar juntos, a lo mejor hay un impacto también negativo en la cultura y obviamente disminuye la integración porque en el trabajo se da muchas veces esa cuestión más informal, esa conexión en los pasillos, en ir a tomar un café, en compartir un rato juntos, que obviamente desaparece cuando no estamos trabajando todos presencialmente. Entonces, obviamente hay riesgos en el trabajo remoto. La realidad contra el mito, entonces, sería que solo el 15% quiere trabajar de modo remoto todos los días. De vuelta, estos son números, como cualquier investigación de este tipo, muy preliminares, una muestra muy chica de gente, pero algunos prefieren, de hecho, trabajar de modo remoto todos los días. Todo el mundo puede trabajar de modo remoto, que sería el segundo mito. Todo el mundo puede trabajar de modo remoto, ¿o no? Bueno, ¿en qué condiciones podríamos trabajar de modo remoto? Probablemente los que estamos acá en este momento, y podemos estar a las 9:40 de la mañana conectados a una pantalla, podemos trabajar de este modo distante, pero no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer en realidad para determinar quiénes sí y quiénes no? Uno de los temas que más hemos visto últimamente es que una de las cosas que tenemos que hacer realmente es separar la función de la tarea. Es decir, yo soy el jefe del área comercial. Bueno, ok, ¿qué significa ser jefe del área comercial? ¿Cuáles son las tareas y las actividades que hace el jefe del área comercial? Bueno, algunas se podrán hacer de modo presencial, otras se podrán hacer de modo remoto, pero tenemos que separar la función, la posición de la tarea para ver qué cosas se pueden hacer de un modo y qué cosas se pueden hacer de otro modo. Entonces, probablemente nos puede facilitar, como siempre pasa en estos casos, de usar alguna matriz, alguna grilla que nos permita entender cómo podemos distribuir mejor el trabajo. Bueno, una sugerencia puede ser esta. Si nosotros, por ejemplo, en una matriz podemos, en un eje, considerar los trabajos que son más sincrónicos o menos sincrónicos, y en otro eje podemos considerar los trabajos que requieren más presencialidad o menos presencialidad. Probablemente cada uno de ustedes puede ubicarse en tareas en alguno de estos o en todos los 4 cuadrantes.
Y repito, son tareas, no funciones. ¿Qué tareas, por ejemplo, exigen mayor sincronicidad? Es decir, sincronicidad es cuando hay que estar al mismo tiempo trabajando en un lugar. ¿Y qué tareas requieren, por ejemplo, más presencialidad? Las tareas que requieren más sincronicidad, es decir, trabajando con otros al mismo tiempo y requieren más presencialidad, podrían ser, por ejemplo, tareas de cuidado personal, por ejemplo, peluquería, supongamos. Hay que estar en el lugar y hay que estar con el cliente y además de modo presencial. Entonces, el personal de salud, enfermeros, cirujanos, por ejemplo. Ustedes podrían decirme incluso que es cierto que ahora hay cirugías que se hacen de modo remoto y de hecho está siendo cada vez más una realidad, pero bueno, de algún modo en la mayoría de los casos requiere más sincronicidad y más presencialidad. Los servicios de hotelería, por ejemplo, limpieza, taxistas, profesores, operarios. Si fuéramos al caso totalmente opuesto, es decir, trabajos que no requieren sincronicidad, es decir, que para hacer ese trabajo no hace falta que estemos coordinados en el mismo tiempo y tampoco hace falta que estemos de modo presencial. Por ejemplo, trabajos administrativos, no sé, hacer un balance, trabajos intelectuales, escribir un libro o preparar un paper de investigación, o escribir un artículo para el diario, requiere menos sincronicidad, se puede hacer uno totalmente solo y no en el lugar de trabajo, obviamente. Ahora, después hay otros cuadrantes, hay algunos que requieren, por ejemplo, sincronicidad, es decir, estar al mismo tiempo trabajando con otras personas, ya sean clientes, otras personas que trabajan con nosotros, proveedores, etcétera, pero que requieren menos presencialidad. Por ejemplo, servicios online, atención al cliente, distintos grados de operadores, trabajo de robots o respuestas incluso automatizadas e inteligencia artificial. Y hay trabajos que requieren más presencialidad, pero que no hace falta que estemos todos al mismo tiempo. Por ejemplo, muchos trabajos de manipulación física de depósitos, trabajos de mecánicos, jardineros, plomeros, repositores, por ejemplo, en supermercados, trabajos de mantenimiento, trabajos de construcción. Mito número 3, ¿se rinde más o se rinde menos haciendo teletrabajo? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, es un gran dilema, cada uno puede tener su propia opinión sobre esto. Yo tengo la mía propia, para mí puede haber un mayor grado digamos, de productividad en algunas tareas, en otras menos. Bueno, de acuerdo a de nuevo esta investigación muy limitada, podríamos decir que en realidad no se rinde menos en el teletrabajo. Por lo menos cuando podemos tener entre 2 y 3 días de teletrabajo, de hecho puede aumentar el rendimiento en un 19% de acuerdo a esta investigación. En mi caso particular, yo podría decirles que sin ninguna duda que ha aumentado la productividad en el trabajo de modo remoto. Una condición sine qua non para esto es que cada uno sepa lo que hay que hacer. Si no sabemos lo que hay que hacer, es como que nos vamos de vacaciones y realmente es genial trabajar fuera de la oficina. Ahora, cuando sabemos lo que hay que hacer, y en esto se requiere muchísima claridad de aquellos que están a cargo de equipos de trabajo, por ejemplo, líderes de grupos, poder ser muy claros sobre cuáles son los objetivos de cada uno. El rendimiento podría aumentar si es así. Puede mejorar incluso la calidad de trabajo. El hecho de poder mejorar digamos, la motivación, el hecho de tener flexibilidad, de disponer de los propios tiempos,
el hecho de que se muestre confianza hacia las personas con las que trabajamos puede aumentar el orgullo de las personas, 10% de incremento de acuerdo a las respuestas, por ejemplo. Y incluso los temas de disponibilidad, gente que está dispuesta en estos números, ¿no? 9% de aumento en disponibilidad de acuerdo a las respuestas de las personas, ¿no? Para hacer lo que la empresa o que los clientes quieren. Da la impresión de que este tema de mostrar confianza hacia los que trabajan con nosotros, puedo hacerlo y puedo de algún modo autoempoderarme trabajando por mi cuenta, hace que aumente el orgullo por trabajar, la disponibilidad e incluso la productividad en el trabajo. Es decir, este mito, podríamos decir que en realidad no se rinde menos haciendo teletrabajo, podría rendirse más incluso haciendo bien teletrabajo y sabiendo lo que hay que hacer. Entonces, la realidad es que el trabajo de modo remoto puede ser incluso más efectivo. Esto requiere algunos, digamos, condimentos, que a lo mejor incluso lo podemos haber experimentado cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué grado de apoyo tiene cada una de las personas que trabajan en el equipo respecto al líder o la líder de ese equipo, ¿no? Tiene que haber un apoyo sin duda explícito y también implícito, ¿no? Para poder hacer ese trabajo. La realidad familiar es un gran tema. Acá lo que poníamos es apoyo de la pareja, también barra familia, podríamos decir, ¿no? ¿En qué medida hay ese apoyo para trabajar más efectivamente cuando trabajamos de modo remoto? Obviamente también apoyo de las demás personas con las que trabajamos, ¿no? Es decir, con los que tenemos que interactuar en el trabajo. La claridad sobre lo que hay que hacer es lo que decía antes, que es un tema clave, es decir, ¿qué tan claro tenemos lo que hay que hacer? De vuelta, si no sé lo que hay que hacer, es como si me fuera de vacaciones. Entonces, saber lo que hay que hacer y poder cuantificarlo es clave. Un aspecto importante en lo que veíamos es la capacidad de autogestión, que a veces no todo el mundo la tiene. En un rango muy amplio, algunas personas a lo mejor somos personas más planificadas, otras personas somos personas menos planificadas. ¿Qué capacidad de autogestión tenemos? Hay gente que he conocido que planifica su día y ciertas rutinas para ver cómo poder terminar el trabajo adecuadamente, y otras personas que tienden a dejar todo para último momento. ¿Quiénes son los que lo hacen? Bueno, eso es independiente. Hay personas que en el cómo hay una gran variedad. Ahora, tener la capacidad de autogestionar el trabajo cuando soy más planificado o soy menos planificado, pero hacerlo es un tema clave. El problema es cuando no lo hago, aunque sea más planificado o aunque sea menos planificado. Los espacios adecuados son un tema importante. Uno de los sponsors, de hecho, de acá, de esta actividad, trabaja con flexibilidad en el trabajo, y el Parque Austral de algún modo es eso también, ¿no? Espacios adecuados, conexión adecuada, en qué medida tengo un lugar donde realmente puedo trabajar, la comodidad de tener un lugar adecuado. Un lugar, un espacio, los detalles de la mesa sobre el apoyo y la silla en la que me siento. Bueno, son temas sin duda importantes, ¿no? A veces estar muchas horas sentado requiere tener una silla adecuada, ¿no? Hay empresas que proveen de estas facilidades, pero es un tema para tener en cuenta. Y obviamente la conexión adecuada, que siempre es una realidad. En qué medida podemos trabajar de modo remoto si confiamos en la conexión que tenemos. Hoy en día es muy común escuchar esta realidad de personas que se trasladan a otras ciudades o de las grandes ciudades a ciudades más chicas, lugares de vacaciones, en los que pueden trabajar de modo remoto todo el año,
pero también a veces en lugares de vacaciones la conexión no es tan buena, entonces es una realidad para tener en cuenta. Y también el hecho de tener personas dependientes a las que cuidar en el hogar, podría decir también barra mascotas, ¿no? Que es lo que veíamos muchas veces en este trabajo de investigación. Nos ha pasado muchas veces, y a mí personalmente, que pase un perro, un gato por la pantalla. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta también. Podríamos verlo por el lado negativo de que un gato pasando por la computadora pisa las teclas, o el lado positivo, que es que la gente puede conocer a la familia, ¿no? En realidad, en otras circunstancias no podríamos conocer a otras personas de nuestra familia, y en estas circunstancias los conocemos porque alguien inadvertidamente pasó por detrás de la pantalla. Entonces, cómo hacer el trabajo más efectivo, que es esa realidad, que probablemente son estas cosas que yo describo y algunas más también. El trabajo remoto o el teletrabajo puede afectar o dificultar la innovación. Bueno, hay una realidad que es, muchos dicen que en realidad muchos de los grandes, de las grandes creaciones e innovaciones se dan por la informalidad y la interacción. Si alguien tiene una idea, se le ocurre a alguien algo, va al escritorio de al lado y lo comenta con otro. Ahora, si alguien tiene una idea sobre cambiar un proceso y tiene que escribirlo en un mail, bueno, ya es distinto, ¿no? Bueno, lo que veíamos nosotros es que en realidad afecta y no afecta. De hecho, este mix híbrido de 2 o 3 días presenciales podría aumentar la productividad, sobre todo por la posibilidad de poder estar algunos días, no todos presencialmente juntos, en un 18%. Personas muy creativas pueden mejorar su creatividad de modo remoto, según las respuestas, y personas poco creativas podrían mejorar su creatividad estando con otros presencialmente. Hay fases del trabajo hay fases que requieren trabajo individual, incluso en la innovación, en la que podemos ser más eficientes de modo remoto. Por ejemplo, estudios de mercado. ¿Dónde apuntar con nuestros productos, por ejemplo? Se pueden hacer trabajos más de estudio de mercado, de marketing, de modo individual y de modo apartado sin otros. O, por ejemplo, también analizando datos. Entonces, ustedes podrán agregar otros también, ¿no? En los que se puede mejorar la innovación haciendo trabajos que son típicamente efectivos de modo remoto. Ahora, hay otras fases que requieren trabajo colaborativo que se mejoran con la presencialidad. Esto lo hemos visto muchas veces. ¿Qué dificultad hay en poder hacer una actividad, por ejemplo, como brainstorming de modo remoto, a través de Zoom, por ejemplo? Realmente muy complicado. Hay una realidad que es que alguno decía en algún momento en una de estas reuniones que el trabajo de modo remoto nos ha convertido a todos más en japoneses, porque habla uno y después hay unos microsegundos de espera y después habla otro y después otro. Es imposible que podamos trabajar por Zoom hablando todos al mismo tiempo. Una actividad de brainstorming suele ser esta tormenta de ideas donde hay muchísima actividad, mucha interacción, mucho hablar, incluso mucho solapamiento en el modo de comunicarse. El modo presencial parecería ser más, digamos, más efectivo. Muy bien, entonces, bueno, hasta ahora venimos comentando sobre algunos de estos mitos y algunas de estas realidades. Voy a seguir entonces con otros más, a ver qué les parece. Entonces, muy bien, el mito número 5. En el mito número 5, lo que decimos es
que no aporta nada reunirse en persona, que todo se puede hacer de modo remoto. Bueno, de vuelta, esto nunca es todo positivo y todo negativo, ¿no? ¿Qué cosas veíamos en el tema de las reuniones, por ejemplo? Yo ahora, y esto lo veo por el lado negativo, yo solamente me estoy viendo a mí mismo, no veo a ninguno de ustedes. Veo mi presentación, de hecho no la veo ni a Silvina ni a Sofía, que son parte del Parque Austral, y solamente me veo a mí. A veces me da la impresión como que estoy hablando solo y a lo mejor, no sé, me perdía todo y se me cayó la conexión y estoy hablando solo, ¿no? Es un poco frustrante de algún modo, pero bueno, es la realidad que tenemos. Hay cierta dificultad en la comunicación no verbal, no entiendo lo que está pasando. Si ustedes estuvieran presencialmente, a lo mejor me encantaría ver a alguien que me levantara un dedo así, o que me sonriera, o que me dijera, bien, vas bien. Bueno, no tengo ni la menor idea qué está pasando. A lo mejor están aburridos, y a lo mejor están mirando el teléfono, y a lo mejor están, bueno, ahí veo que Patricia levantó su mano de modo usando el chat, ¿no? Entonces, y algunos también, pero realmente puede ser frustrante. El hecho de no mirar a los ojos es algo, por lo visto, una de las cosas que más cansa en el trabajo de modo remoto, o las reuniones de modo remoto, y por ejemplo usando Zoom, es que eliminamos la información contextual. Si nosotros estuviéramos juntos acá en una sala, somos 60, 70 personas, probablemente lo que haríamos es mirarnos y mirar cosas que hay alrededor, y la ventana, y un pájaro que pasa, y una nube, y un auto que pasó por la ruta, y eso es información contextual, una cantidad, hay un contexto muy amplio. Cuando estamos trabajando en la pantalla, todo lo que hacemos es vernos a nosotros. Yo, por ejemplo, me estoy viendo a mí, estoy viendo la presentación. Eso cansa tremendamente, porque el cerebro humano no está preparado para interactuar de esa manera. Estamos preparados para interactuar usando información contextual, viendo a las personas, viendo cosas, viendo los pájaros que pasan, mirándonos a los ojos. Bueno, eso no pasa. Entonces, no mirarnos a los ojos, que también lo que produce es pérdida de naturalidad. Mientras que en las reuniones presenciales, a favor, digamos, de las presenciales, se mejora sin duda la relación interpersonal. Hay posibilidad de tener conversaciones a veces hasta en paralelo, salir a tomar un café juntos. Puede ser más fácil incluso intercambiar información. No sé, alguien que está sentado al lado de otro y que le toca con el codo y le dice, esto va muy bien o esto va muy mal. Hay mucho intercambio de información, de afectos. Pescar o entender esas sutilezas y la información tácita que no podemos ver de modo duro cuando estamos trabajando de este modo. Entonces, bueno, de vuelta, cosas que pasan trabajando de este modo. Vuelvo otra vez a mi presentación. Perdón, porque a veces esto se cuelga. ¿Cuáles son entonces las cosas importantes en una reunión? Si ustedes tuvieran que determinar en esta lista, y pueden ampliarlo con otras, ¿qué cosas importantes hay de modo presencial y de modo remoto? Si tuvieran que pensar en reuniones, por ejemplo, podríamos pensar que el contacto visual es importante, conversaciones personales en las reuniones pueden ser importantes, discusiones amistosas también, empatía, que es entender cómo están los demás, tomar decisiones en las reuniones, obviamente, por el lado de la rapidez y por el lado de la eficacia, también ser creativo, estamos reunidos, y obviamente dedicar tiempo a la camaradería. Bueno, lo que veíamos es, en realidad las personas lo que hacen es dar mayor importancia a las reuniones, porque en las reuniones hay contacto visual y eso es clave para una reunión efectiva. En segundo lugar,
la efectividad o la eficacia, mejor dicho, en la toma de decisiones en reuniones presenciales. En reuniones, perdón, en general. Bueno, discusiones amistosas parecería que es lo menos importante en una reunión, del tipo que sea. Esto lo que estábamos viendo es a qué le asignamos más importancia en las reuniones. Ahora, ¿qué es lo que se da mejor y peor tanto en modo presencial como en modo remoto? Entonces, lo que se da mejor de modo presencial es el contacto visual. Fíjense que lo que se da peor es, de modo presencial, es la rapidez en la toma de decisiones. No sé si ustedes son conscientes o si les ha pasado lo mismo, que es lo que muchas personas han respondido, y yo puedo decirlo por mí también. En las reuniones muchas veces hay una enorme pérdida de tiempo por lentitud en la toma de decisiones. Es cierto que hay mucho contacto informal, muchas conversaciones en paralelo, mucho solapamiento en el modo de decir cosas. Pero el contacto visual es clave en las reuniones presenciales. Y después podríamos ver, por ejemplo, en segundo lugar, los niveles de empatía, el hecho de poder entender cómo están los demás, cosa que es más difícil hacerlo a través de una pantalla. Finalmente, si tuviéramos que pensar en trabajar de modo remoto, lo que veríamos es que las personas a lo que más le otorgan la mayor cantidad de aspectos positivos, trabajando de modo remoto, es la eficacia en la toma de decisiones. De vuelta, no podemos hablar todos juntos, tenemos que hablar de a uno, tiene que haber una agenda, y además, cosa bastante curiosa en nuestras latitudes, hay horario para empezar y horario para terminar. El Zoom empieza a las 10 y termina a las 10:45. Todos sabemos que a veces es bastante difícil que eso pase en algunos lugares, donde incluso a veces puede haber horario para empezar, pero no se pone horario para terminar la reunión. Rapidez en la toma de decisiones y eficacia en la toma de decisiones. Lo más bajo, obviamente, es lo que tiene que ver con la interacción con otros, por ejemplo, conversaciones personales. Y también más bajo es probablemente niveles de creatividad cuando no estamos juntos. También puede ser más bajo de acuerdo a esta investigación muy limitada, el contacto visual, la camaradería, por ejemplo, salir un rato juntos a tomar un café, etc. Ahora, si pudiéramos que pensar qué tareas se hacen mejor de las que tenemos que hacer, y a lo mejor algunas de estas tareas impactan en ustedes de algún modo. Y de vuelta, podríamos agregar esta lista y sería interesante para ampliar esta investigación, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que se hacen mejor de un modo y cuáles son las tareas que se hacen mejor de otro modo? Mejor en la oficina, en el lugar de trabajo, da exactamente igual, o mejor de modo remoto. Por ejemplo, distinto tipo de actividades. De vuelta, y yo creo que vale la pena subrayar esto, me parece que esta época ha sido un antes y un después en pensar en actividades, en tareas y no en funciones. Mi función es ser el director o la directora de tanto, o ser el jefe o la jefa de tanto, o ser... En realidad lo que tenemos que pensar es qué cosas hacemos y cómo lo haremos. ¿Lo haremos mejor, lo haremos de modo presencial o de modo remoto? Entonces, por ejemplo, reuniones de ventas con clientes, reuniones para seguir proyectos con clientes, reuniones informativas con colaboradores, reuniones para innovar, para co-crear con colaboradores, llamadas por teléfono, por ejemplo, a clientes, trabajo rutinario, trabajo administrativo, el trabajo necesario, estudiar asuntos a fondo, trabajar sobre temas estratégicos o de alto valor, preparar informes, presentaciones, reuniones de feedback con colaboradores,
reuniones informales. Es una lista que obviamente es limitada y puede ampliarse muchísimo. ¿Qué se hace mejor de acuerdo a esta investigación? Bueno, según esta investigación, ustedes tienen sus propios números. Es mejor en la oficina o de modo presencial, reuniones de ventas con clientes. También reuniones de innovación, dicen muchos, reuniones de co-creación de vuelta. Para muchos, el hecho de poder encontrarse con otros presencialmente es clave. 75% en segundo lugar. Y ya después bajan bastante. Por ejemplo, reuniones de feedback con colaboradores, que a veces pueden ser conversaciones difíciles, mejor trabajarlas en la oficina. ¿Cuáles son las que se pueden hacer, las que no son tan buenos en la oficina? Por ejemplo, llamadas telefónicas, por ejemplo, a clientes, o trabajo rutinario, o preparar informes, preparar presentaciones. ¿Cuáles dan igual? Bueno, en realidad da igual, por ejemplo, reuniones informativas con colaboradores. La puedo hacer por Zoom, la puedo hacer de modo presencial. Los números más bajos, por ejemplo, dicen no da igual preparar informes o presentaciones. Realmente no, porque claramente en este caso parecería que es mejor hacerlo solo y lo puedo hacer perfectamente en mi casa. ¿Y cuáles son mejores hacerlas de modo remoto? ¿Qué tipo de actividades? Fíjense que, de vuelta, preparar informes, presentaciones, lo puedo hacer muy bien de modo remoto. Estudiar asuntos a fondo, 67%, lo puedo hacer muy bien solo o sola, en el lugar en el que esté. Llamados telefónicos, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las actividades que no son buenas de modo remoto? Claramente, y coincide, reuniones de ventas con clientes, por ejemplo, muy poca efectividad haciéndolo de modo remoto, o reuniones de innovación, de co-creación, por ejemplo, o incluso reuniones de feedback con colaboradores. Mejor hacerlo cuando estamos presentes, según estas respuestas. En la oficina se pierde más tiempo, ustedes podrán decirlo. ¿Se pierde más tiempo en la oficina? Bueno, según este trabajo, en realidad es igual. ¿Dónde somos más productivos? ¿Y dónde trabajamos más? 7.42, 7 horas.42 en la oficina, 7.5 horas de trabajo de modo remoto. En la oficina pueden ser, obviamente, horas que son continuadas, de una hora a tal hora. Remoto son horas tomadas en las que dedico a trabajar efectivamente. Puede ser un rato a la mañana, después voy al gimnasio, después vuelvo y computo las horas, pero parecería que es más o menos igual. Entonces, mito número 6, en la oficina se pierde más tiempo, podríamos decir en casa se pierde más tiempo, parecería que es igual al fin y al cabo y terminamos trabajando lo mismo. Acá hay un tema para aclarar, que muchas veces hay un tema digamos, de rango de horarios en el trabajo de un modo y de otro. Si lo pensamos en la oficina, sobre todo como se trabajaba antes, que es trabajar de 8 a 5, y después uno llegaba a su casa y no existía un teléfono celular, se olvidaba de todo. Hoy en día lo que pasa, y es una realidad que muchos lo comentan, es que a las 12 de la noche hay personas que están mandando mensajes o emails o viendo archivos que les mandaron del trabajo, ¿no? Eso antes no pasaba claramente. No me refiero antes de la pandemia, ¿no? Antes, cuando no existían los teléfonos celulares. Después, respecto a la capacidad de autogestión. Bueno, ¿el trabajo remoto va a favor o en contra? Entonces,
En realidad, la autogestión requiere que cada uno realice una adecuada planificación de cómo va a trabajar. Para las personas que son sobre todo los que son jefes, jefas, muy controladores, la verdad que es tremendamente frustrante cuando alguien no sabe qué es lo que está haciendo alguien del equipo, por ejemplo. Si tenemos muy claro el qué, no importa el cómo, de hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, esto requiere que cada uno haga una adecuada planificación y después que ejecute de acuerdo a esa planificación y obviamente genera estrategias flexibles porque las personas son distintas. Entonces podrán hacerlo en horas continuadas o en horas discontinuadas. Hace falta que las personas tomen decisiones de modo autónomo y también aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones. Estar en contacto con las personas clave para que el proceso sea efectivo. ¿Quiénes son las personas que son clave para que esto pase? ¿Quiénes son, cuando se habla, por ejemplo, de networks, o quiénes son los nodos, ¿no? ¿Quiénes son las personas que son clave para conectarse con alguien, para que las cosas pasen? No es simplemente poner el objetivo y dejar que las cosas pasen, sino que un seguimiento adecuado es importante. Hay personas a las que habrá que seguir más, hay personas a las que habrá que seguir menos, pero creo que no queda otra que aceptar la responsabilidad en la toma de decisiones y el modo de trabajar cuando trabajamos de este modo, que requiere sin duda una gran capacidad de autogestión. Para cerrar, me pidieron que cierre ahora a las 10:15. Entonces, ¿qué cosas podemos reforzar? ¿Qué cosas podríamos cambiar? ¿Qué cosas dejaremos de hacer? Bueno, yo creo que hace falta sin duda reforzar las relaciones interpersonales. De vuelta, nuevas variantes de la pandemia, esto que vuelve y olas que vuelven, y además un modo de trabajar que ya ha llegado para quedarse probablemente. Reforzar las relaciones interpersonales. Creo que en este caso es mejor pasarse por más que por menos en la comunicación. Sobrecomunicar. Cuando podemos llamar por teléfono, conectarnos a través de estas plataformas que nos permiten vernos las caras, pero reforzar la relación interpersonal con las personas. También la cultura de la organización. Cuando no estamos juntos, ¿cómo podemos hacer para fortalecer el sentido de propósito entre todos, ¿no? Lo he visto mucho en muchos lugares, esto de reforzar las reuniones entre todos, incluso a través de Zoom, reuniones informativas para compartir ideas, para juntarnos y simplemente contarnos cómo estamos, por ejemplo, que sean espacios de encuentro, de diálogo, donde podamos reforzar incluso el sentido de misión. Los que lideran tienen una responsabilidad muy grande en esto de poder reforzar ese sentido de misión. Fíjense en las personas que se contratan, las personas nuevas en las organizaciones, cómo hacer para transmitir la cultura y la misión en personas que no han estado nunca presencialmente en una oficina, por ejemplo. Esto creo que hay que reforzarlo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? La idea de presencialismo, la idea de lunes a viernes de 8 a 5 obviamente desapareció hace bastante tiempo y probablemente la expectativa de la vuelta a la oficina. Gran tema, el diseño de las oficinas. Esto ha habido un enorme cambio que viene ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Que son espacios compartidos, espacios donde podamos tener interacciones informales. Bueno, nos podrían contar mucho los sponsors de Parque Austral para poder pensar en esto, ¿no? En el diseño de las oficinas. ¿Es una moda? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay diseños que funcionan mucho mejor en este modo de trabajar cuando estamos de modo presencial. Y obviamente, esto es fácil decirlo, difícil hacerlo, esa mentalidad de control. Las personas que naturalmente tienden a ser controladoras sufren mucho, porque no se puede saber lo que está pasando del otro lado. Y finalmente, ¿qué es lo que hay que dejar de hacer? Bueno,
ir a la oficina todos los días, parecería que hoy no es un tema, ¿no? De lunes a viernes, creo que en muchos casos no volverá a ser así. Dejar espacios que no aporten, lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Oficinas en los centros de las ciudades que están vacías. Bueno, reconvertir esos espacios porque realmente no funcionan. Horarios de entrada y de salida, flexibilidad, aportar a la flexibilidad y obviamente viajes innecesarios. Se ve mucho, por ejemplo, en el sector de viajes y congresos y encuentros. Bueno, muchas personas han dejado de viajar y probablemente dejarán de hacerlo porque se han dado cuenta que muchas veces es innecesario, es más productivo hacerlo desde la casa. Entonces, estas son algunas ideas que quería compartir. De vuelta creo que somos todos expertos de algún modo porque todos lo estamos viviendo, pero al mismo tiempo somos muy ignorantes, estamos en el medio de este asunto y estamos tratando de entender cómo hacer para poder generar condiciones mejores de trabajo para nosotros y para los demás. Bueno, entonces yo dejo de compartir la pantalla y ahora sí podemos entre todos hacer comentarios y preguntas. Hola, Patricia, la verdad súper interesante la charla. Muchísimas gracias por compartirnos estos mitos, estas realidades que nos pasan a todos los que trabajamos en esta nueva realidad, como se le dice. Tengo algunas preguntas que nos estuvieron pasando mientras vos conversabas, aunque no nos mirabas, acá había mucha actividad, la gente estuvo comentando por el chat, nos hicieron llegar algunas consultas. A ver, empecemos. Nos pregunta Alberto Chiari, ¿cómo afecta el trabajo remoto a la retención de los trabajadores? Bueno, esas son la típica pregunta que me encantaría hacérsela yo a otros que deben saber muchísimo del tema y que los deben estar viendo muy bien, ¿no? Hay una realidad que es que la retención, se ha afectado mucho la retención en algunos sectores de trabajo por esta realidad del modo remoto. Se está viendo en el mundo, se está viendo en países con dificultades económicas, como ser Argentina, y en otros que tienen menos dificultades, lo que llaman la gran renuncia, ¿no? Pasa muchísimo. En algunos sectores, en trabajos que son trabajos más directamente perjudicados porque están en la primera línea, por ejemplo, mozos de restaurantes, ha pasado muchísimo que ha habido una gran rotación. Yo creo que el trabajo, el modo remoto de trabajar y de conectarse con la gente ha afectado mucho el nivel de retención. Y hay un tema que para mí, de vuelta, estamos en el lado de yo de ignorante, que estoy viendo mucho más, que son los factores psicológicos. El nivel que creo que lo estamos viendo recién, el nivel de afectación que hay en nuestra cabeza por el aislamiento, por ejemplo, es muy grande. Entonces, esta necesidad de reforzar la relación interpersonal, estar atento a las personas, de poder estar conectados con mayor habitualidad, llamadas por teléfono individuales, por ejemplo, reuniones que tengamos a través de Zoom entre grupos, entre gente, me parece que vale la pena. Por eso decía que yo creo que hay que sobrecomunicar en esta época y hay que estar muy atentos a las necesidades y los desafíos que tienen las personas hoy en día, porque las consultas, se ha hablado, por ejemplo, con psicólogos, hemos tenido en clase algunos, la enorme cantidad de consultas que hay por estos temas de aislamiento, de agobio, incluso de estrés y más aún de depresión son muy grandes. Entonces hay que estar muy en contacto con las personas y de vuelta, sobrecomunicar yo creo que funciona, pero sin duda que ha afectado mucho, que ha afectado muchísimo la retención
hay gente que se ha ido, hay gente que ha renunciado a trabajos. Habría que ver, las causas son muy disímiles, muy distintas, ¿no? Pero la retención es un tema. Entonces, creo que sobre comunicar realmente vale la pena. Sí, voy a tratar de resumir porque tenemos tantas preguntas y no nos queda mucho tiempo, pero voy a ir uniendo conceptos. Esta última parte que vos comentabas también responde un poco a otra pregunta que teníamos, que es, bueno, ¿cómo podíamos mantener más unido a un equipo que está a la distancia trabajando? Y creo que tiene que ver con esto que comentás, ¿no? De poder hacer más la comunicación, además de, bueno, los puntos que fuimos viendo. Otra pregunta que es muy interesante, que también la hicieron dos, también Alberto y otra persona más nos las pasó, que las voy a unir, de cómo la tecnología nos puede ayudar a unir a unir a empresas, perdón, que tengan una extensión geográfica muy grande, porque lo que ha pasado también es que las empresas en esta nueva realidad han contratado quizás personas que tienen trabajando directamente en otras provincias, donde no es una opción quizás reunirse en la oficina, y cómo se pueden ver también los costos, ¿no? Y estas posibilidades de tratar de mantener esa unión y esa efectividad aún en el teletrabajo. Bueno, hay muchas cosas, obviamente. El tema del pool de talento es un tema clave. Entonces, poder llegar a personas que, no solamente en las provincias, sino en otros países, ¿no? En muchas compañías lo que ha pasado hoy en día es, y lo ato al tema anterior de la retención, hay personas que por distintos motivos se fueron a vivir a otras ciudades. Si fuera, o a otros países incluso, si fuera trabajando de modo presencial, esas personas probablemente dejarían de trabajar. La retención puede ser un tema conectado al tema del trabajo de modo remoto. Hay personas que se han trasladado de ciudades o incluso de países y siguen trabajando. Se puede acceder a un pool de talento muchísimo más amplio, llegando a personas que están ubicadas en distintos lugares geográficos, es decir, por el lado positivo, el trabajo de modo remoto permite llegar a un pool de talento muchísimo más amplio, y eso se ha visto en empresas, lo hemos visto mucho en el IAE, trabajamos con empresas de la región básicamente, no solamente argentinas, sino otras empresas latinoamericanas, donde se puede acceder a un pool de talento muy amplio y, de vuelta, conectándolo a la primera pregunta, puede incluso mejorar los niveles de retención de las personas. Sí, y yo quería sumar, esto era un poco más personal, a ver qué te parece, pero creo que sumaría como un séptimo mito, que por ejemplo las empresas de tecnología no necesitan tener una parte presencial, ¿no? Porque está como instalado que, bueno, son las que más quizás tienen teletrabajo, o como estaban comentando acá en el chat, que el pase quizás de una empresa a otra es cambiar un login, y nosotros en el parque tenemos una cantidad de empresas de tecnología que, por el contrario, buscaron otro espacio donde puedan, esto que vos también decías, ¿no? De el cambio y lo que hay que reforzar, que me parece que por más de que no tiene que ver con el sector de la empresa, sino que tiene que ver más que nada con cómo mantener ese trabajo en equipo y cómo reforzar esas relaciones internacionales, interpersonales, más allá del sector del que se trate. Bueno, encontrar espacios es genial para mí. Vos fíjate, Silvina, que hay grandes empresas de tecnología en el mundo. Un caso para mí paradigmático es el caso de Amazon. Amazon determinó hace unos meses que todo el mundo iba a volver a trabajar a la oficina durante 4 días a la semana. Bueno, hace unos 2 meses, lo digo, esto es de primera mano porque tengo un pariente que trabaja en Seattle en Amazon. Lo que dijo Amazon es, no, volvemos atrás, que cada uno haga lo que quiera, si quieren quedarse en su casa o donde quieran, trabajan desde donde quieran, o trabajan en un parque como puede ser el Parque Austral en Seattle, ¿no? Con verde y con... Entonces, fíjate que... las empresas de tecnología, estas empresas que son muy focalizadas en la creatividad, veían que, bueno, realmente hace falta
que para que seamos creativos estemos juntos, ¿no? Porque si no, es muy difícil que podamos ser muy creativos. Bueno, sin embargo, han dado vuelta atrás y han priorizado la flexibilidad sobre, digamos, el mandato de volver todos a la oficina. Creo que eso nos está indicando varias cosas, ¿no? Encontrar espacios donde podamos ser realmente efectivos, que pueden ser algunos días de la semana, por ejemplo, para mí es un tema clave, sin ninguna duda. Por eso creo que reforzar esto de que tener estos encuentros presenciales es muy importante. ¿Dónde serán esos encuentros? Bueno, puede ser muy variable, puede ser en la oficina o puede ser en otros espacios, ¿no? Pero estamos viendo casos muy, muy distintos hoy en día. Lo que parece claro es que encontrarse es sin duda importante. ¿Lo hacemos de modo presencial o lo hacemos efectivamente usando la tecnología de modo remoto? Eso lo verá cada uno, ¿no? Totalmente. Y bueno, voy a hacer la última de que nos hizo Rodolfo Yarne, que nos consulta cómo lo vieron en los exámenes del IAE con las calificaciones de los alumnos y el conocimiento adquirido, comparando la modalidad presencial versus la enseñanza de modo remoto. Es un tema súper interesante. Nosotros tuvimos, hay alumnos que estuvieron casi todo el tiempo, por ejemplo, los alumnos del Executive MBA o del MBA, hay algunos que tuvieron casi todo el tiempo de modo remoto. Los niveles de productividad, si vemos por niveles de aprendizaje y de exámenes, fueron espectaculares. Hubo, de hecho, ahora tuvimos estos proyectos finales de maestría donde ellos tienen que escribir sus tesis para terminar sus másters y realmente fueron muy, pero muy buenos. Es decir, yo creo que hay que encontrar formas. Tuvimos este mix de algunos encuentros presenciales en algunos casos, incluso fuera del IAE, lo hemos hecho incluso ahí enfrente, en el Parque Austral. Hemos tenido encuentros con grupos de alumnos al aire libre, en algunos espacios dentro del parque, y en otros lugares también, ¿no? En restaurantes. Ahora, estos niveles de flexibilidad, estos niveles de generar espacios de encuentro, estos niveles de interacción entre los alumnos, por ejemplo, de modo remoto, tratando de eficientizar mejor este proceso de comunicación y algunos espacios presenciales, la verdad que si lo medimos por notas, de vuelta, los niveles de productividad se comparan con lo que yo comentaba de las personas que responden a los aumentos de productividad trabajando de modo remoto. Creo que yo lo vería, la productividad mejora si sabemos lo que tenemos que hacer y puede mejorar mucho de modo remoto. Ahora, hay un aspecto que no tenemos que olvidar, que es la interacción de las personas. Necesitamos el contacto humano, necesitamos el calor personal, necesitamos mirarnos a los ojos. Somos personas de carne y hueso, es decir, una cosa y la otra. Seguramente no volveremos a lo de antes. Se acabó la presencialidad todos los días. Es muy probable. La palabra de hoy es híbrido. Hoy híbrido es la palabra. Tenemos que combinar estos buenos niveles de productividad que sin duda han mejorado cuando las personas saben lo que hay que hacer con la conexión personal. La verdad fue un placer, Patricio, tener esta charla. Nos dejaste mucho para pensar, como dicen muchos de los participantes. Creo que hay que cambiar varias cosas y hay que trabajar mucho también en la parte de los liderazgos para lograr que la productividad, como vos decís, que se pueda mantener en este nuevo mix híbrido que tenemos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los esperamos, les vamos a estar compartiendo todo el contenido, la presentación de Patricio para quienes lo estuvieron solicitando, y esperamos verlos en la próxima charla que organicemos desde el Parque Empresarial Austral. Gracias y que tengan muy feliz viernes todos. Gracias, Patricio.
Muchas gracias a todos.